último teníamos las gamas, las más energéticas de todas, las cuales, en este caso, eran detenidas por un bloque de hormigón y atravesaban las otras 4. ¿Qué teníamos nosotros en el sistema? La primera pregunta dice, si a un paciente se le diagnostica una posible fractura en la mano, con el fin de evitar que el paciente sufra alteraciones por los rayos X, se irradia únicamente la mano afectada a una baja intensidad durante el menor tiempo posible. Además de este mecanismo, ¿qué otra medida de protección se debe implementar para disminuir el riesgo de lesionar con rayos X al paciente? ¿Qué otra podemos aplicar ahí? Entonces decía la A, cubrir la mayor parte del cuerpo del paciente con plomo, ya que este material protegerá las células del paciente de la radiación. ¿Listo? Veamos, ¿el plomo es capaz de detener la radiación de rayos X? Efectivamente, sí es capaz. Por tanto, sería una propuesta viable en ese caso. La B, dice, tener la máquina de rayos X aislada en un cuarto de hormigón, porque ese material protegerá los cuerpos del personal médico de la radiación. Primero, ¿qué es lo más ilógico de esta pregunta ahí? Es, no me interesa proteger a los del personal médico, quiero proteger al paciente que va a ser irradiado. Personal médico no va a ser irradiado en este caso por la radiación de rayos X. ¿Listo? Entonces, por esa razón descartamos. Además de eso, que miren que el hormigón es para rayos gamma, no para rayos X, entonces no sería el material adecuado. C, cubrir la mayor parte del cuerpo del paciente con aluminio. El aluminio es atravesado por la radiación de rayos X, entonces no me servirá el aluminio. Y por último, tener la máquina de rayos X aislada en un cuarto de plomo, porque el material protegerá los cuerpos del personal médico. Nuevamente, no necesito proteger a los médicos, necesito proteger a mi paciente, que es quien está expuesto a la radiación. Respuesta correcta A, recubra el paciente con la mayor cantidad de plomo o la mayor cantidad de su superficie de plomo para que así la radiación no lo ionice. ¿Listo? No haya alteración en su sistema. ¿Alguna pregunta? Chicos, esas tengo, les hago yo la pregunta a ustedes. ¿Habíamos realizado esas preguntas ya? ¿Ustedes ya las recuerdan? Para optimizar. Eso, entonces dígame. Ahorita sí. ¿Quién habló? Eso, hablen y así vamos más rápido en este caso. Entonces, el cáncer es una enfermedad que se causa por irradiar, pues cuando células cancerígenas son generadas en un sistema, es decir, células buenas se dañan su reproducción, dañan algún proceso en el ADN y por tanto mutan y se vuelven cancerígenas y deben degradarse. ¿Listo? El caso tal está en que las radiaciones de rayos X y rayos gamma causan cáncer. Ahorita sí. ¿Cuál es una consecuencia negativa? Pues una consecuencia negativa de diagnosticar cáncer con rayos X es que estoy diagnosticando con algo que va a producir cáncer. Entonces, los rayos X y los rayos gamma producen cáncer. Entonces, si yo diagnostico con ellos, estoy aumentando este riesgo de tener células cancerígenas. A, la generación de más células cancerígenas, bien. Por la posibilidad de alterar el material genético, muy bien. ¿Por qué ocurre eso? Porque el ADN, a pesar de que está en el núcleo, es una molécula relativamente inestable. Por eso vive encerrada en el núcleo, ¿listo? Entonces, cuando llega una radiación ionizante como la radiación X o la radiación gamma, le da tanta energía al ADN que estos enlaces que están aquí, los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, se rompen. Y al romperse se desordena el ADN y cuando se vuelve a tratar de plegar sobre sí mismo, algunas moléculas ya pueden dañar esos enlaces de dos sitios activos. Y al dañar el ADN empiezan a haber malformaciones genéticas en la célula y eso prolifera principalmente células cancerígenas. ¿Listo? No olvidemos que las células cancerígenas no son más que células buenas que por alguna razón están programadas a destruirse a sí mismas, es decir, están enfermas y deben ser eliminadas, pero ellas tienen alterado su reproducción, intentan reproducirse lo más rápido posible para salvarse. Ese es un detalle que tiene el cáncer, ¿listo? B,
La reproducción de las células, la reducción de las células del tejido canceroso, falso. Lo estoy determinando con algo que ioniza y por tanto causa alteración en el ADN, entonces posiblemente aumente el tejido canceroso. La generación de muerte celular en los tejidos por el aluminio, falso, no estoy usando aluminio como barrera de protección. D, la reducción del tejido canceroso por la posibilidad, falso, no estoy reduciendo el tejido canceroso. Lo más probable es que la consecuencia negativa sea que yo, al irradiar a mi paciente con radiaciones ionizantes, esté causando alguna alteración y posiblemente la generación de más células cancerígenas. ¿Listo? Esa sería la respuesta del 81. El 82 también era fácil, nos preguntaban, usted tiene una pared. Se ha demostrado que entre más gruesa es la pared, más difícil le queda a la onda conservar su energía, entonces ella estrella con mucha energía. Y aquí la energía empieza a decaer, va decayendo, 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 hasta que si la energía logra atravesar la pared, sale mucho más débil de lo que entró, sale con la menor energía posible. Eso es lo que dice ahí. Entre más gruesa sea la pared y más difícil sea penetrar, más decaimiento va a tener. Entonces la gráfica que nosotros buscamos, una gráfica que de decaimiento. Dicen, aquí vuelvo yo a joder con mis variables. Usted está variando ¿qué? El grosor de la placa. Usted mide y mide la intensidad de energía. ¿Listo? Entonces usted varía el grosor, mide la intensidad de la energía. En ese caso tiene que ser eje X grosor, eje Y intensidad de energía. Veamos. A, eje X grosor, C, eje X grosor, bien. B, intensidad, no, intensidad de energía no, intensidad tampoco. Entonces la B y la D no son. Solo nos quedan la B y la C. Entonces ahorita sí veamos. La A, en la A empieza un decaimiento energético a medida que el grosor aumenta. Esa es la respuesta correcta, lo que estábamos viendo. La pared, la energía se estrella y contra la pared va perdiendo energía gradualmente. La C, ¿por qué no es? Porque dice que cuando llega a la pared, llega con la energía mínima posible y dentro de la pared empieza a aumentar de energía, cosa que es falso. ¿Listo? ¿Hasta ahí cómo van? Esas ya las habíamos visto y las habíamos trabajado. La siguiente, la 83, también la habíamos trabajado, chicos. Si se acuerdan, alguien me podría decir, Edwin, Andrés, podrían comentarme qué recuerdan de esa tabla que habíamos tratado ahí sobre el zorrillo y las plantas. Creo que era lo del sistema nervioso. Eso, pero ¿qué habíamos dicho hasta ahí? Pues si lo dijeron en la clase anterior, ya no estuve, profe. Qué pena. Ah, tranquilo, ¿no? Pero cualquiera de ustedes, los que sí estuvieron, ¿alguno de ustedes? ¿No? Listo, vamos entonces. Tenemos aquí que el resumen general de este cuadro nos lleva a nosotros a plantear que tenemos dos animales, el zorrillo y la rana venenosa. Ambos tienen periodos de respuesta muy cortos y el tiempo durante la respuesta también es corto. Eso se debe, dice aquí, de que el mecanismo es que tenemos un sistema nervioso y un sistema hormonal. ¿Cuál es la ventaja de tener sistema nervioso? Que tenemos un cerebro que manda una orden y esa orden la manda mediante impulsos eléctricos. Las neuronas transmiten impulsos eléctricos entre ellas y esos impulsos se mandan por toda la red neuronal. Esto mandan electrones. Los electrones llegan hasta la célula con una señal química y liberan hormonas. Esto hace que nuestra respuesta sea muy rápida y nos permita responder de manera inmediata a estímulos externos. ¿Listo? Las plantas que tienen, las plantas, ellas, miren, dicen estimulación mediante hormonas que se transportan a través de los tejidos y el órgano de la planta. Entonces la planta simplemente llega y está ahí su planta. Ella recibe un estímulo aquí, sintetiza la hormona y la manda a través de todo el sistema para que llegue al lugar donde debe actuar. Cosa que nosotros es diferente, nosotros mandamos un mensajero, mandamos electrones, mandamos una corriente eléctrica a través del sistema nervioso
y en el lugar donde necesitamos que actúe la hormona, ahí pedimos que se active y se sintetice. ¿Listo? La planta lo que hace es sintetizarla y enviarla por todo el sistema. Eso hace que los tiempos de respuesta de ella sean mucho más lentos. Y por eso también tenemos aquí las posibles respuestas. Dicen, A, las respuestas de esta planta, las respuestas de la planta son duraderas porque las plantas inducen una respuesta mediante hormonas y los animales no. Las plantas sí, mediante hormonas, hasta ahí está bien, pero resulta que los animales también usamos las hormonas para generar una respuesta. ¿Listo, chicos? Entonces, por esa razón debemos descartar esta de ahí. Ahorita, B, la respuesta de los animales es más duradera porque tienen más órganos y tejidos que las plantas. Falso, la respuesta en los animales no es duradera, si ven bien, es corta, de segundos, mientras que las plantas tienen un espacio de días u horas, entonces es mucho más larga, ahí estamos diciendo una falsedad. C, la respuesta de los animales es rápida y de corta duración, muy bien, porque poseen un sistema nervioso. El sistema nervioso manda el mensaje más rápido y por eso actuamos de forma más rápida, pero así mismo no podemos sostener ese sistema, ese impulso eléctrico por mucho tiempo, entonces lo usamos y empezamos el proceso de degradación. Muy bien. ¿Listo? Ahí estamos bien. Ahora, la D dice, la respuesta de las plantas es más duradera, muy bien, porque su sistema nervioso, ahí es donde fallamos, el sistema nervioso de las plantas no tienen como tal un sistema nervioso, ¿listo? No tienen una transmisión de impulsos, funciona por transmisión hormonal y transmisión de nutrientes mediante sistemas de circulación, pero no un sistema nervioso, ¿listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Muy bien. Está claro, profe. Listo, Edwin, muchas gracias. Hasta ahí vamos. Estas ya las habíamos visto en previos capítulos, ustedes ya habían respondido. Creo que en un simulacro ya la habíamos visto, ¿cierto? Pues que no sea el simulacro del sábado, ¿no? Antes ya la habíamos tratado aquí en clase. Sí, señor. Eso, Javier, listo. Me van diciendo. Aquí hablamos nuevamente de un sistema circulatorio. Esta sí no la hemos visto, miren, dice. La figura muestra los procesos de circulación en 4 organismos. Entonces, en el primero de ellos, vemos que estoy haciendo circular un fluido. ¿En qué? En una célula. Una célula eucariota unicelular. ¿Listo? Eucariota. Ustedes ya saben lo que significa eucariota y procariota, ¿no? Y procariota. Les traigo este aporte porque algunas veces es bueno conocer estos daticos para el ITFES. Eucariota, eu significa después de cariota, es núcleo carionte, es como el lugar donde se reúne algo. Entonces, eucariota tiene núcleo. Y en torno a ella se almacena el material genético, o sea, aquí mantengo el ADN almacenado. ¿Listo? Procariota no tiene un núcleo definido. Y por tanto, lo que va a pasar con esto es que el ADN se encuentra disperso en el citoplasma. Listo. ¿Por qué evolucionamos de procariotas a eucariotas? Porque el ADN es una molécula muy inestable. Ella se mantiene unida principalmente por puentes de hidrógeno, interacciones casi electrostáticas entre las moléculas. ¿Listo? Entonces, cualquier medio oxidante, reductor, cualquier cambio en la célula hace que se dañe. Entonces, para mantener estable ese sistema, se aísla en una membrana interna llamada membrana nuclear que envuelve el ADN y lo mantiene alejado de los cambios bruscos que puedan pasar en el citoplasma. Recuerden que en el citoplasma hay respiración, hay degradación de nutrientes, hay limpieza. Ocurren todos los procesos que ocurren en un organismo, ocurren ahí en el citoplasma. ¿Listo? Entonces, por eso se almacena y miren, por eso creamos el núcleo. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué tenemos? Teníamos nosotros que en este caso va a haber una circulación y nos dice, aquí hay una pared celular, aquí nos presenta la vacuola, nos presenta el núcleo y dice que aquí en el interior
Están circulando gases, agua y nutrientes. Van circulando, 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 circulando. ¿Listo? Y ahí tenemos en una célula unicelular, veamos en un insecto, miren también, acá nos dice que en el interior no se logra ver bien, pero nos dice en el interior, de alguna forma, ellos logran circular esos gases, el agua y los nutrientes. ¿Listo? En la planta, miren, ella toma nutrientes, luz solar, libera oxígeno, toma dióxido de carbono y en su interior los hace fluir a través de la salvia elaborada y la salvia bruta, listo, van subiendo y bajando y toma agua. ¿Qué es lo chistoso aquí de la célula? Esta es la que posiblemente nos haga confundir porque estamos viendo que ella sí está ingresando nutrientes, ¿listo? Pero el proceso de circulación real de la planta es este: manipular la savia de un lugar a otro, es decir, mandar savia bruta llena de nutrientes hacia las partes superiores y después la savia elaborada que contiene ya los productos refinados regresa y se distribuye en todo el cuerpo del vegetal, ¿listo? Y aquí en la circulación en peces lo vemos mucho mejor, dice circulación, miren, aquí hay una sangre que está oxigenada y llena de nutrientes, viaja y en algún punto por aquí entrega ese oxígeno, entrega los nutrientes y recoge CO2, entonces pasa a estar cargada, ¿listo? Llega al corazón, es bombeada nuevamente y se establece un ciclo. En este lugar puedo yo ver claramente que lo que yo creía que eran entradas y salidas de algo, ¿no? Son simplemente indicaciones, ¿sí ven? O sea, estas flechitas que tengo aquí son solo indicaciones de que aquí está el corazón, aquí hay agua, sangre cargada con CO2 y aquí sangre cargada con nutrientes, ¿listo? Entonces solo me están realizando procesos indicativos. Ahí sí, vamos a verlas. Voy a borrar esto de las células porque ahí está esperen. No, ya. Voy a borrar esto para que ahí podamos ver la pregunta como tal. La pregunta que tenemos dice lo siguiente: ¿por qué es importante el proceso de circulación en los organismos vivos? Porque permite el ingreso de sustancias nutritivas del medio exterior. En 3 de ellos estamos viendo que no hay un ingreso de las sustancias. Y en la planta lo que nos interesa es el subir y bajar de la savia. Entonces no están ingresando ni saliendo nada. No están relacionando con procesos de respiración ni de nutrientes. Entonces no es respiración, no es digestión, no es nada de ese tipo de cosas. No están ingresando ni saliendo. ¿Listo? Entonces acá no permite el ingreso de sustancias nutritivas del medio externo. ¿Listo? B. Porque realiza el transporte y distribución de sustancias muy bien nutritivas en el organismo. Cuando dicen el organismo hace referencia a que es dentro del organismo. Esa es una respuesta correcta hasta ahora. Lo que hace es circular en todo mi organismo esos nutrientes y así quedamos satisfechos porque estamos distribuyendo en el sistema los gases, nutrientes y agua. Listo. C. Porque elimina no, eliminar sustancias no me sirve ni entrar ni eliminar porque eso no es el sistema circulatorio. D. Porque permite la salida de gases del organismo, falso, tampoco va a permitir. 3 de ellas hablan de entradas y salidas, entonces esas no son. La circulación no es para ingresar y sacar cosas del sistema, ¿listo? Por eso es que cuando nos cortamos, es la única forma, o cuando nos lastimamos, es la única forma que nosotros liberamos sangre. Nuestro fluido circulatorio es la sangre. Comúnmente nosotros no estamos intercambiando sangre con el entorno a menos de que suframos un daño, ¿listo? Eso mismo le pasa a estos animales y por eso el sistema circulatorio es para distribución interna de los nutrientes, gases y oxígeno. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta de la 64 es la B. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Chicos. Listo. No, señor. Gracias. Continuemos entonces. En esta pregunta de aquí, esa pregunta de aquí tiene una correcta. La circulación del grupo. ¿La circulación de quién? Del insecto. La circulación del insecto. Resulta que acontece que ahí no está bien diagramado, pero el insecto lo que hace es que ingresa a través de la piel los nutrientes, ¿listo? Y en el interior
cuando ya tiene los nutrientes pues que ha ingresado y los ingresa por su estómago, por los pulmones que tiene, como las tráqueas, se llaman eso, las tráqueas que tienen la piel, ingresan los nutrientes y una vez ingresan, ahí se entran al sistema circulatorio. El sistema circulatorio son una serie de canales y conductos que están en el interior del insecto y lo que hacen es que le ayudan a movilizar los nutrientes en solución. No es como líquida, es como los disuelve y tiene su propia, no me acuerdo en el término, su propia distribución como su propia sangre y hace que internamente dentro del exoesqueleto que tienen los insectos se dé el movimiento de los nutrientes. ¿Sí, John? Sí, profe, gracias. Listo. Si es que esa parte de entomología aún no la recuerdo bien, esa no es mi rama, pero igual solo sé eso, que usted ingresa y los insectos dentro tienen una serie como de orgánulos, como de conductos que les permiten a ellos, igual que nuestras venas, mover fluidos a través de ellos. Listo. Esta de aquí, esta aquí ya la habíamos visto y yo se las había explicado, ¿cierto? Sí, señor. Efectivamente, gracias, don Javier. Resulta que este año nos dimos cuenta de que ha habido un cambio en las respuestas. ¿Listo? Nosotros considerábamos dos cosas aquí. Teníamos todo el montaje, teníamos que escoger un metal para una resistencia para colocar aquí, de tal forma que fuera la menor corriente. De aquí en la encabezado sacamos: un estudiante lee en un libro que la alta resistividad de un material permite el paso de una corriente menor. Entonces estábamos viendo corriente inversamente proporcional a la resistencia, eso ya lo teníamos. Si la resistencia hace menor, la corriente hace mayor y por tanto son inversamente proporcionales. Eso lo acabamos de ahí. La segunda parte decía, ¿qué decía la segunda parte? Decía que la corriente también se había determinado que es directamente proporcional con la sección transversal del metal. Entonces, corriente es directamente proporcional con el área o la sección transversal. ¿Listo? ¿Qué es la sección transversal? Recordamos nosotros que no es lo mismo tener un conductor de tamaño pequeño a tener un conductor más grande. Esa área que entra en contacto con los electrones se conoce como sección transversal. Y ahorita sí, también teníamos que la intensidad de corriente es inversamente proporcional a la longitud. Listo. Entre más largo sea el cable, más difícil le queda a los electrones migrar a través de él, entonces por eso es inversamente proporcional. Ahora dice aquí, si los metales son mejores conductores que la madera, aquí está el cambio que se hizo y la interpretación que cambió y nos dieron ahorita. Si los metales son mejores conductores de la electricidad que la madera. ¿Aquí qué me está queriendo decir? Literalmente, si yo leo aquí, me dice que entonces ambos conducen la electricidad. Esa es la interpretación que dimos, ¿cierto? Que el metal y la madera conducen la electricidad, pero que en comparación el metal es bueno, la madera no la conduce tan bien. Pero ahora la interpretación que se da, y es la única explicación para el cambio de respuesta, el ITSA asume que los metales conducen bien la electricidad, pero la madera cumple con lo que realmente es la madera. La madera es un aislante eléctrico. ¿Listo? Aquí en la parte amarilla lo que yo considero que deben decir para cambiar la respuesta es, si tenemos en cuenta que los metales conducen la corriente eléctrica y la madera no la conduce, escoja cuál de los materiales guste elegir para que tenga la menor resistencia al sistema. Entonces, menor resistencia. Para que tenga la más alta resistencia, es lo que quiero aquí. Entonces, la más alta resistencia. Para tener la más alta resistencia, debo tener la intensidad de corriente mínima, la más bajita posible. Para tener la más bajita posible, tengo que tener la mínima sección transversal, la sección transversal más pequeña. Entonces, veamos cuál de las dos sería. Tengo materiales que tienen 200 de sección transversal y 75, entonces los de 200 no me sirven porque tienen muy alta sección transversal, me quedo con los de 75. Y también si quiero minimizar la
La corriente debo maximizar la longitud. Veamos, la longitud de los materiales es de 7.2, el 1 y el 2, mientras que el 3 y el 4 son los más largos, son de 20 centímetros. Entonces, muy bien, debo escoger entre el 3 y el 4. Ahora, aquí nosotros en la respuesta anterior escogíamos la madera porque decíamos que era la que peor conducía la corriente eléctrica. ¿Listo? Ahora ya al saber que es un aislante y la corrección que se hizo, al saber que es un aislante, yo debo descartar la madera, porque la madera no me conducirá a la corriente eléctrica. Entonces solo me queda un posible material: tomar una varillita de metal que me conduzca a la corriente, pero tener la sección más pequeña y la longitud más grande. Eso hará que la resistencia en ese lugar sea la más alta posible. Si coloco madera, aislaré el sistema y no habrá corriente. ¿Listo? Entonces, cuando coloquemos la madera, la intensidad de corriente será igual a 0. Por tanto, no daría respuesta. Entonces, en ese caso, la respuesta correcta, según la corrección que nos hizo el ICFES, es la C. Entonces, tenemos la C. Para la 65, respuesta correcta, la C. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? No, profe. Listo, chicos. Vamos entonces ahorita sí con la 66. La 66 ya la habían visto antes. ¿Quién me resume qué pasaba en la 66? Creo que hablaba sobre los cambios químicos en el océano, haciendo que se acidificara el agua. Y esto alteró pues el curso de vida pues, de algunos animales, algunas especies. Sí, exactamente. Lo que teníamos era que estábamos alterando el pH del sistema. Listo, lo estábamos haciendo más ácido. ¿Por qué? Porque el CO2 estaba ingresando al agua y realizando una reacción de acidificación. Entonces, lo principal que tenemos que aquí, teníamos que ver que esa acidificación estaba agotando los iones carbonato de calcio del agua. Eso es lo principal que sacamos de toda esta lectura. Y veíamos entonces que los calamares a pH neutro, actividad normal, pero siempre que teníamos pH ácidos se volvían letárgicos, somnolientos. La eclosión de los huevos, en este caso, era normal y a pH ácido no lograban sobrevivir los huevos, algunos de ellos. Entonces, y después teníamos que los peces de arrecife detectaban peligros a pH neutro, pero a pH ácido no tanto. ¿Listo? Después de eso, teníamos dos preguntitas. Las dos preguntitas eran: los investigadores han encontrado que las conchas estaban formadas por 3 capas. Teníamos, ustedes recuerdan esa parte, entonces teníamos que se formaba por nácar, que era una capa intermedia, o sea, ni muy gruesa ni muy delgada. Luego en una capa gruesa que se formaba por carbonato de calcio. Y la última, que era una delgadita, una capa delgada, que se formaba principalmente de queratina. Lo que teníamos que sacar esta respuesta aquí la sacábamos principalmente de esta parte que subrayé aquí en la información. Agota los iones carbonato de calcio. Entonces no va a haber carbonato de calcio, entonces no va a haber para hacer la capa intermedia, que es la más gruesa. Eso es lo que tenemos que sacar. La A decía: las conchas no detectarán los depredadores. Falso. Eso no lo hacen las conchas. ¿Las conchas tendrían un pH ácido? No. Las conchas serían débiles por formarse solo 2 capas. Sí, porque la capa intermedia, formada por carbonato de calcio, ya no se podría formar porque no hay carbonato en el agua. Entonces, descartamos eso. Y sus conchas se tornarían más duras y se imposibilitaría su movimiento. Falso, porque estoy perdiendo la capa intermedia. Y las otras dos, si ven bien en la descripción, dice que son capas un poco más delgadas. Al ser más delgadas, posiblemente sean más frágiles. ¿Listo? Respuesta de la 88, 86, como dice nuestro compañero, es la C. La 68, bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Estas ya las habíamos trabajado y yo sé que esas les fue bien y las recordaron rápidamente. La siguiente, ¿qué dice? La siguiente dice: a pH 7.5 los huevos de krill eclosionan normalmente. Entonces, entre 7 y 8 normalmente, un máximo. Y vimos que pH ácidos, lo que tenemos que saber aquí es que pH entre 1 y 7, es decir, pH entre más bajo sea, más ácido es. ¿Y que teníamos? Que entre más ácido,
probablemente los huevos tiendan a morir más rápidamente. Solo sabíamos eso. Y a pHs básicos de 8 para arriba no sabíamos qué pasaba. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que en 7 y 8 tengo un porcentaje máximo normal. O sea, es decir, la punta más alta de lo que yo puedo tener es el porcentaje de huevitos que sobreviven. Y hacia lo que es 1 y 7, de 7 hacia abajo debo tener un decaimiento constante. ¿Listo? La única gráfica que me representa, perdón, la gráfica que a mí me representa esto de la mejor manera, ¿cuál es? Vamos a quitar las animaciones. La gráfica que me representaba a mí de la mejor manera de comportamiento o que encaja con lo que yo he dibujado es la respuesta A, donde veíamos que a pH neutro tengo el máximo y para pHs muy bajos está decayendo y para pHs muy altos, miren, también se está muriendo. Es decir que ambos cambios de pH afectan negativamente la eclosión de los huevos. Bien. La C no es porque en ningún punto llegó al máximo entre 7 y 8. No es un comportamiento normal aquí. Tampoco en la B, donde no hay un comportamiento normal en el pH neutro, falso y falso. Y por último nos queda la D. En la D tengo un comportamiento estable entre 7 y 8 más o menos, pero es un mínimo. Entonces un mínimo nunca va a ser una tendencia normal. Lo que decía era que entre 7 y 8 los huevos eclosionan de manera normal. Entonces yo esperaría que por tanto en ese valor los huevos de krill tengan una alta porcentaje de eclosión. O sea, van a estar en su entorno, van a eclosionar lo más rápido posible. ¿Listo, chicos? ¿Está ahí cómo van? Bien. Esa ya la habíamos visto y ahí salimos fácilmente de esa. Ahora sí, esa pregunta también la habíamos analizado. Dice, algunas especies de aves que habitan latitudes cercanas a los polos permanecen allí durante el verano, donde se reproducen, anidan y cuidan a sus pichones. Cuando termina el verano, estos saben migrar con sus crías a latitudes tropicales. ¿Ya se acuerdan de qué trataba la pregunta? Mientras yo dibujo. Sí, señor. Cuéntame, ¿qué trataba? De más o menos cómo se transportaban las especies de árboles y plantas a lugares donde no estaban, o algo así. Exactamente. ¿Y qué recordabas que nos decía? ¿Cómo era que llegaba planta desde el polo hasta acá al trópico? ¿Cómo era que lo hacía? Pues la respuesta es la de profe, dice que muchas aves terminan de digerir los frutos durante el vuelo de migración y dejan caer las semillas con excremento en otros ecosistemas, ¿no? Efectivamente, lo que ya teníamos que recordar aquí, pues aparte de leer la pregunta otra vez y recordar el razonamiento, era, unos investigadores detectaron que las semillas de estas plantas no son destruidas por las aves durante su digestión. Quiere decir que se las comen y sobreviven a todo lo que los ácidos que tengan las aves en su estómago, sino que pasan intactas por el tracto digestivo. ¿Listo? Entonces, eso que indica que al pasar intactas ingresan por la boca y saldrán obviamente los excrementos. Mientras van volando en la migración, ellas van, ingieren la semilla de la mata aquí, luego bajan a latitudes más cerca del trópico y expulsan la semilla. Por eso es que hay plantas tanto en el polo como en el trópico de la misma especie. Los frutos de estas plantas se mueven por los ríos, falso, tiene que ver con la movilidad de las aves. B, las plantas de otro ecosistema le sirven de alimento al ave durante, falso, porque no me explica cómo llega la planta desde el polo hasta el trópico. Muchas aves llevan pedazos de hojas y pétalos, muy bien, lo pueden hacer, pero la semilla es la que me interesa. Y la D es las aves terminan de digerir los frutos durante el vuelo de migración y dejan caer las semillas con excremento en otros ecosistemas. ¿Listo? Están como, es una versión diferente de polinizar lo que están haciendo ellas, ¿listo? Están llevando semillas de un lugar a otro. 68, respuesta correcta, la D. Esa ya la habíamos visto y ustedes en el simulacro la resolvieron en un momentico. Solo por favor, siempre, por más que una pregunta se les parezca a otra que ya hayan visto, vamos a ver ahorita una que se parece demasiado a una que hicimos. Así los gráficos se les parezcan, léanla rápidamente. ¿Listo?
Tal vez hayan pequeñas variaciones y por esas pequeñas variaciones nos pueden estar afectando, ¿listo? Por ejemplo, esta ya la habíamos leído antes en otro solucionario, ¿cierto? ¿De qué trataba esa pregunta? Solo viendo las gráficas. Muy bien, Javier. Teníamos clorofluorocarbonados, CFC. Se dice que esta molécula daña la capa de ozono porque reacciona con el ozono y lo destruye. Entonces se decidió cambiar por HFC. Para que las neveras refrigeraran bien, decimos usar HFC que no daña la capa de ozono. Miren, aquí cada molécula de CFC daña una molécula y cada molécula de HFC daña 2 por 10 a la menos 3 moléculas. ¿Listo? De igual forma, aquí teníamos un análisis que veíamos que aproximadamente desde antesito de los 90, las CFC empezaron a desusarse, empezaron a ir en descenso, mientras que las HFC empezaron a ir ascendiendo en el sistema. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que estamos viendo que hay el desuso de una tecnología para implementar otra. Bien, vamos a responder con eso algunas preguntas. De la gráfica, ¿qué tendencia se observa con los gases tipo CFC? Aquí observábamos que después de esa fecha empiezan a decaer, o sea que hay una disminución. No perdemos mucho tiempo y elegimos la disminución de las emisiones. Muy bien. Clave dice, ¿se mantienen constantes? Falso, porque recuerden que una constante es una línea. En el eje Y o en el eje X, pero es una línea. Las emisiones aumentan, falso, porque aumentar va en ese sentido de crecimiento, y aumentan y disminuyen, falso, pero el comportamiento siempre es el mismo, tendencia a ir disminuyendo. Listo. No tenía gran ciencia, dice, teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué ventaja tiene cambiar CFC por HFC? Pues la ventaja principal es que uno de ellos no reacciona fuertemente con el ozono, el otro sí. Vamos a ver, los gases de HFC destruyen muy poco la estructura del ozono, por lo que no afectan el ozono. Muy bien. Los gases tipo HFC no se usan en las neveras, falso, porque los estoy usando para reemplazarlos. Entonces ya ustedes se acordarán. Y como dice reemplazar, es que los voy a usar para lo mismo. ¿Listo? Los gases tipo HFC son compuestos inorgánicos, falso, porque ambos son carbonados. Cuando oigan carbonados, halogenuros o cualquier cosa de ese tipo que tengan muchos átomos de carbono, son compuestos orgánicos. Y ellos no son compuestos inorgánicos. Y la D, los gases tipo HFC contaminan muy poco el aire, falso, no contaminan poco, también irán a contaminar. También vemos en la gráfica que también se están emitiendo al ambiente. Aquí vemos que también se están emitiendo, por tanto en algún punto pueden llegar a ser contaminantes, pero lo que nos salva de este sistema es que en el momento no están destruyendo la capa de ozono. ¿Listo? Entonces no es que no sean contaminantes y que contaminen poco, falso, pueden contaminar, pero la ventaja es que no destruyen la capa de ozono. Esta parte está bien, la que nos satisface totalmente a nosotros es la A. ¿Listo? 69 la A, 70 también la A. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí cómo van? Espero que vaya muy bien. Ahora sí, la 71. El potencial de destrucción del O3, ¿de qué dependía? Nosotros lo único que teníamos era un cambio de un átomo de cloro en el CFC por un átomo de hidrógeno en el HFC. Solo por ese cambio cambiaba drásticamente la interacción con el ozono. ¿Listo? Entonces, los gases CFC tienen átomos de carbono, bien, por las últimas es de carbono, y los HFC no, falso, porque la última C es de carbono también. Los gases CFC poseen átomos de cloro, muy bien, y los gases HFC tienen átomos de hidrógeno, perfecto. La primera C es de cloro, la H es de hidrógeno, muy bien, esos están muy bien estructurados. C, los gases HFC tienen átomos de flúor, muy bien, y los gases de CFC no, falso, porque la F es por flúor, descartado. Y la de los gases CFC tienen átomos de hidrógeno, falso, porque tienen átomos de cloro. Listo, descartadas todas, respuesta correcta nos queda la B. Y estas ustedes ya las sabían y ya las habíamos tratado con anterioridad. Listo, la siguiente también la habíamos evaluado. Recordábamos para esta que la velocidad era igual a
K una constante multiplicado por H2 elevado al cuadrado multiplicado por NO elevado al cuadrado, es decir, los reactivos. Estos eran los reactivos de la reacción. Si vemos, son los que están aquí del lado izquierdo de la reacción. Listo. ¿Por qué? Porque en un proceso de reacción A más B produce B. Listo, para dar C más D, por ejemplo. A, B, C y D, las letras minúsculas son lo que conocemos como coeficientes estequiométricos. Listo. Hacer los coeficientes estequiométricos del sistema. Entonces yo ahorita, si quiero hacer, cada uno de ellos serán las moles o los números de átomos o moléculas que va a tener la reacción. Entonces, A moles de A reacciona con B moles de B para producir C moles de C más D moles de D. Si yo aumento las moles, obviamente la velocidad también va a aumentar. Por eso es que tenemos que la velocidad de una reacción es igual a K por la concentración de A por la concentración de B de los reactivos, pero elevado a los coeficientes de cada uno de ellos. Esa es la relación de la velocidad de una reacción. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no tengo en cuenta los reactivos? Porque una vez se forman esos reactivos, miremos que la reacción es total, no es un equilibrio lo que va a tener aquí, es una reacción completa. ¿Listo? Al tener ese proceso y esa reacción completa que vemos aquí, ¿listo? Estos, los productos como tal, son estables, entonces ya al estar estables no van a buscar reaccionar, se van a buscar simplemente quedar quietos y estables en el sistema, entonces no van a reaccionar. En ese caso, tenemos que si se duplica la concentración de N2, N2 es nitrógeno, no necesito duplicarla porque ella es un producto. Al ser un producto, ya no me implica nada en la velocidad. ¿Listo? La B, la velocidad de reacción no depende de las concentraciones de los productos, bien, porque en la ecuación de la velocidad de reacción solo están involucradas las concentraciones de los reactivos. Muy bien, eso es lo que vimos aquí y vimos de la fórmula que nos dieron aquí. ¿Listo? La D dice, la constante de velocidad cambia. La constante de velocidad no depende de la concentración de los reactivos. Al ser una constante, pues, es una constante. Listo, solo hay dos formas de cambiar una constante de velocidad. Cambiar de reacción o cambiar la temperatura a la cual está haciendo la reacción. Y ahí no está haciendo ninguna de las dos. ¿Listo? En este caso, y la última dice que cuando hay un aumento de duplicamos la K por 2, hay un aumento cuadrático de la velocidad, es falso. La relación entre ellos es una relación lineal. ¿Qué quiere decir? Aquí está la 1 y aquí está la 1. Si uno avanza una unidad, el otro también avanzaría una. Entonces no puedo esperar que haya un avance cuadrático del uno con respecto al otro. Respuesta correcta de esta, la B. ¿Listo, chicos? 72B. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe, todo bien. Profe, le iba a preguntar que si usted me podría explicar la pregunta de los tanques y los jardines, esos de riego. Verdad, Edwin. Bien, bien, bien. Ya la buscamos y la explicamos. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. O ahorita, ¿sabes qué, Edwin? Si algo más vale, ahorita me escribes al WhatsApp y yo te mando el video donde la explicábamos para que tú la repases bien. Te busco cuál era y en qué tiempo está para que la repases bien. Y el lunes, la siguiente clase, nos vemos. ¿Cómo es tengo clases con ustedes el lunes, ¿cierto? O el martes. Y el martes lo cito un poquito antes, por ahí a la 1:45, 1:40 y explicamos esa, ¿listo? Para no atrasarnos en este tema. Bueno, profe, gracias. Listo. Entonces, el miércoles nos vemos un poquito más temprano, no habría problema, por ahí un poquito antes o un poquito después y cuadramos, ¿listo? Pero ahí le cuadro, me escribe ahorita, le buscamos una solución, para no atrasarnos en esto. Esta es una de las preguntas más complejas de ver y espero que me la logren entender aquí. Pero ustedes aquí, miren,
En un experimento se tomaron medidas de la variación. Cuando ya le dicen que se tomaron medidas, usted va a asumir siempre que son dos variables. La variable dependiente y la variable independiente. La variable independiente es la que usted fija. Ah, perdón, ahí puse ahí. La variable independiente es la que usted va a fijar, ¿listo? Pero en este caso no sabemos cuál es independiente, simplemente nos están diciendo vamos a medir algo. La variable que usted mide siempre es la variable también de respuesta. Entonces, en este caso usted va a medir, está midiendo la variación del volumen, ¿listo? La variación del volumen de un cubo de un material elástico respecto a un volumen de referencia de su temperatura. Ah, listo. Y de la presión a la que es sometida. Entonces está variando usted. Veamos aquí que está variando. Usted mide el volumen a una temperatura. Mide otro volumen, otra variación de volumen a otra temperatura, luego mide otra variación de volumen a otra temperatura. Entonces, usted lo que está variando aquí como variable independiente va a ser la temperatura. Usted está variando las temperaturas y midiendo el volumen. ¿Listo? Pero aquí es donde Javier está preguntando, ¿y la presión qué pasa con ella? Miren que la presión, en este caso en el experimento 1, que lo voy a llamar así, en el experimento 1 la presión es constante para todos. O sea, si usted hace la temperatura de 32, tiene una presión, una atmósfera de presión y mide 1.1. En 35 tiene otra vez una atmósfera de presión. En 40 tiene otra vez una atmósfera de presión, es decir, que la presión es una constante. Presión igual a constante, y en el caso de la gráfica 1, pues va a ser de 1.0. En el caso de la gráfica 2, que la vamos a dibujar con otro color, porque es otro experimento, miren. El 2 va a ser así. ¿Listo? Presión 2, que también es otra constante, y es igual a 1.1. Y la última de ellas va a ser nuevamente con otra presión, otros resultados donde varío nuevamente la temperatura y mido la variación de volumen, pero la presión vuelve a ser una constante de 1.3. Entonces estoy haciendo, midiendo la variación de volumen en función de la temperatura, manteniendo la presión constante. Veamos cuándo satisface eso. Ah, variación del volumen, bien. Variación del volumen con la temperatura. Ah, ¿cómo se relaciona el volumen con la temperatura a diferentes presiones? Listo, estoy estudiando 3 presiones. Esa, por tanto, es para mí la respuesta correcta. La B dice, comportamiento de la temperatura falso. Si estoy midiendo la variación de volumen, no estoy viendo el comportamiento de la temperatura. C, comportamiento de la temperatura falso, tampoco. Y nos quedaría la única, que es la D, dice, variación del volumen y la presión. Sí estoy variando el volumen, pero la presión no la estoy variando. La presión es algo que yo estoy controlando. Por tanto, me queda por descarte y la respuesta correcta de la 73 es la A. ¿Listo? La A ahí tiene que ser de esa forma. ¿Listo? Entonces, voy a medir la variación del volumen en función de la temperatura, manteniendo presiones constantes. Entonces, variación del volumen con la temperatura y diferentes presiones. Esa sería la forma correcta de interpretar esa respuesta. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Listo. No hay problema. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que tenemos es esta. Miren que esa se parece a una pregunta que ya habíamos hecho antes, donde teníamos una gráfica parecida. Pero ahora tenemos es que evaluar qué pasa en el sistema con un proyectil. Entonces resulta que acontece que disparan con una velocidad que va en ese sentido. ¿Listo? Ahorita, ¿qué dicen? Vamos a leer lo que dice acá. Dice, sin tener en cuenta los efectos del aire, la única fuerza que actúa sobre este es el peso y el alcance horizontal del proyectil. Depende únicamente de la velocidad inicial a la que se dispara y el ángulo de inclinación. Aquí tengo yo velocidad inicial, ángulo de inclinación. Cuando se dispara el proyectil, la velocidad sobre el eje Y
cambia. Entonces yo tengo mi proyectil, lo voy a dibujar en 3 puntos. Póngalo por acá. ¿Listo? Cuando arranca el movimiento, él lleva una velocidad. Resulta que esa velocidad también está afectada por un peso. El peso nunca cambia, masa por gravedad. La velocidad va a tener 2 componentes. Entonces, recuerdan que Newton dijo sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, ¿qué observo esto? Yo descompongo el vector en una proyección de la velocidad en X. Entonces, la proyección de la velocidad en X va hacia la derecha. Y descompongo en una proyección de la velocidad en Y que va hacia arriba. ¿Listo? Entonces, sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la velocidad en Y menos la masa por la gravedad. ¿Listo? Menos lo que me está jalando hacia abajo. Como en este caso, el peso siempre va a ir hacia abajo. ¿Listo? Y la velocidad, por más que yo quiera imprimirle toda la energía, ella también está afectando en el componente X, es decir, X se mantiene constante, porque a X no le está afectando nada, no está soplando el viento, no está el rozamiento de nada. Va a llegar un punto máximo, donde la velocidad resultante en el eje Y va a ser muy pequeñita, tiende a cero. Y en ese punto, donde esa velocidad en el eje Y tiende a cero, el peso va a ganar. Entonces el peso va a ir nuevamente a hacer que el movimiento caiga. Entonces aquí sube, 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 hasta que la velocidad se cansa, el peso empieza a ganar y ahí baja, baja, baja. Cuando está acá en la caída ya, el peso y la velocidad, por tanto, irán en el mismo sentido. ¿Listo? Pero la velocidad en X se mantendrá constante. ¿Por qué? Porque en X no estoy afectando para nada, entonces en X tengo velocidad X. Respuesta correcta, entonces vamos a verla. Dice, porque en el eje Y actúa el peso del proyectil. Muy bien, el peso de cualquier sustancia, de cualquier componente siempre actúa en Y y siempre es hacia abajo. ¿Listo? Eso siempre va a ser el peso. Masa por gravedad igual a peso. Siempre. Y en el eje X no actúa ninguna fuerza. En el eje X solo actúa la velocidad, por tanto siempre va a tener un desplazamiento hacia la derecha porque va a actuar solo la velocidad, va a imprimir ese movimiento y no hay fuerzas que actúen sobre él. ¿Listo? La B dice, B, porque el eje X actúa porque en el eje X actúa el peso del proyectil. Falso, el peso del proyectil nunca actúa en X. Esto siempre es el C, porque el proyectil tiene forma de esfera. D, porque el ángulo de inclinación del cañón apunta únicamente hacia el eje X. Falso, porque si ven bien, aquí tiene también el ángulo, tiene una proyección hacia X y va a tener por tanto una inclinación también hacia Y. Es un punto coordenado entre X y Y. ¿Listo? Por esa razón no habría forma de decir que tengo solo un componente en X. Respuesta correcta, la A. 74, la A. Porque sobre el eje Y está actuando la velocidad y se ve afectada por la masa, por el peso. Si no hubiera peso, seguiría derecho. ¿Listo? Y en el eje X solo está actuando la componente de la velocidad. ¿Listo, chicos? Finalmente tenemos la última y con esa acabamos y mañana terminamos las últimas 4 y salimos. ¿Listo? Dice, la siguiente tabla muestra algunos tipos de compuestos orgánicos con un solo átomo de carbono. Entonces le dice, reconozca que esto, lo primero, si no tiene nada extraño ahí pegado, es un alcano. Lo segundo, tiene un alcohol, si usted ve que es carbono unido a OH. Luego tenemos que tiene un ácido carboxílico, si es carbono unido a OH, pero ese carbono está unido a un doble enlace oxígeno. Y por último, si tiene una amina, es porque hay carbono unido a un nitrógeno. ¿Listo? Conózcalos y ahorita compárenlos con lo que tengo acá. Vamos a buscar un alcohol. Entonces, el primero que es carbono unido a un nitrógeno. Eso es una amina. No es. B, carbono unido a un OH. ¿Qué es eso? Eso es un alcohol. ¿Es lo que me mandaron a buscar? Efectivamente, es lo que me mandaron a buscar. Entonces, respuesta correcta, la B. Ese es el alcohol que yo busco. Descartemos la C. No tiene nada, se ve normal, solo el carbono y hidrógeno va a ser un alcano. Es lo que me mandaron a buscar, ¿no? Y la D, miren, tiene un OH, sí, pero también tiene un carbono doble enlace oxígeno. Esto es un ácido carboxílico.
¿Listo, chicos? Entonces tampoco sería respuesta correcta 75, la B. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Aparte de la de Edwin, que la sigo considerando para explicársela, la de las terrazas, tengo que buscar el solucionario y lo traemos. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Eso, Andreas Sierra. No, señor. Listo. Entonces, ya siendo las 3, tengo que salir para otra clase, chicos, ahorita. Entonces, hasta ahí dejamos. Para la siguiente semana ya solo nos faltan 1, 2, 3, 4 preguntitas que las hacemos en unos 10 minuticos y entramos a solucionar la problemática que nos trae don Edwin sobre la explicación de las terrazas y pasamos al siguiente solucionario. ¿Listo? Retomamos lo que habíamos dejado la semana pasada y les entrego un nuevo solucionario para que trabajen. ¿Listo, chicos? Listo, chicos. Entonces, ¿alguna pregunta? Listo. Gracias. ¿Listo ustedes, muchachos? Qué pena la premura. Entonces ya pueden ir a su descanso.